Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduard Cárdenas de Matemática Empírica en un nuevo video. ¿Qué les traigo hoy? Hoy vamos a hallar un tema bien importante que es especial en la geometría analítica y es fundamental. Es una fórmula sencilla que se usa bastante, pero a veces le da mucha guerra a los estudiantes. ¿De qué estamos hablando? De la distancia entre dos puntos. La comprensión de este tema a los que inician a veces se les hace complicado y además ven la fórmula y se les hace una cosa muy compleja. Vamos a demostrar cómo se halla esta fórmula. Entonces, acompáñenme y vamos a ver de qué trata todo este rollo. Bueno, nosotros tenemos acá inicialmente que he definido dos puntos. El punto 1, que es un punto negro, y el punto acá, que debería estar en rojo, que debería ser el punto 2. Este es mi punto 2. Dos puntos en cualquier lugar del eje de coordenadas Y y X. Entonces tengo esos dos puntos ahí arbitrariamente. Quiero encontrar la distancia entre ellos. Hablamos de distancia más corta, o sea, la distancia en línea recta entre ellos. Y es esta línea que tengo aquí en azul completa, esta que está aquí. Esa línea la voy a llamar D, que va a ser la distancia entre esos dos puntos. Bueno, ¿cómo hallo esa distancia entre dos puntos? Lo primero que debe uno tener claro cuando habla de un punto es que un punto X, Y, él tiene un valor en X y un valor en Y. En los ejes de coordenadas, para que esos puntos queden representados, es fundamental de que nosotros tengamos claro que el X va en vertical y el Y va en horizontal. Donde se crucen formando un cuadrado, ahí queda ubicado nuestro punto en el eje de coordenadas. Bueno, ya tenemos esa situación, ya está claro. Ok, ahora, estos dos puntos, arbitrariamente, al primero lo llamé punto 2 y al segundo punto 1. Y a ese punto le di las coordenadas x sub 2, y sub 2. Para el otro punto, siempre el punto se representa p, x, y, donde va primero el valor en x y después el valor en y. Al ponerles un 2, pues el x es sub 2 y el y sub 2. Si les pongo un 1, será x sub 1, y sub 1. Como ven, este punto tiene su valor x sub 1, y sub 1. Y este punto tiene su valor x2, y2. Bueno, ¿y qué sigue ahí? ¿Qué más hay que hallar? Pues algo fundamental. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que a mí me interesa, para encontrar esa distancia, vamos a ayudarnos de algo muy importante. Pero antes de eso, vamos a dibujar un triángulo. Este triángulo le voy a hacer los dos catetos con un color rojo. Entonces, nosotros tenemos que mandamos una línea horizontal acá para definir uno de los catetos. Muy bien. Ahora, mandamos también una línea en vertical para definir el otro cateto. Acá, donde iba esta línea azul, vamos a mandar otra línea vertical. ¿Qué hemos conformado con eso? Pues hemos conformado un triángulo. Ya teniendo nuestro triángulo, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es que estas longitudes que están en rojo tenemos que encontrarlas o establecerlas. Para establecerlas hay que tener en cuenta dos cosas. Inicialmente, tenemos que decir que si aquí tengo mi x2, pues ¿qué es x1? X1 realmente es la distancia que hay desde este punto, desde el eje de coordenadas Y, hasta donde está mi punto X1. ¿Y quién es X2? Pues X2 es la distancia desde el eje hasta donde se encuentra X2. Esas son las dos distancias. Entonces, ¿cómo encuentro esa distancia? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a suponer que yo tengo por este punto para X, voy a escribir aquí para X, y voy a suponer que tengo esas dos longitudes. La primera longitud y la segunda longitud.
Esta longitud es la distancia que aquí se conoce como x1. Y la otra longitud, la más larga, también medida desde el eje hasta acá, desde el eje Y, se conoce como x2. Como ven, solo he trasladado estas dos longitudes, x1 y nuestra longitud x2 aproximadamente. Ahora, ¿para qué he trasladado eso ahí? Porque a mí me interesa es esta distancia. Esta distancia que queda acá es la que me interesa, que a su vez representa pues la longitud del cateto. Entonces, esta distancia es la que me interesa a mí. ¿Cómo se llama esa distancia? Pues es algo que nosotros tenemos que analizar. Si nosotros tenemos la longitud x2 y le quitamos el pedacito x1, pues ¿qué nos queda? La línea roja. Realmente, cuando nosotros tenemos una línea total y le quitamos una sección, es la longitud total o larga menos la longitud pequeña. Explico. La longitud larga es x2 y la longitud pequeña x1. Este pedazo va a ser la larga, que es x2, menos, ¿quién? Pues x1. Y ahí tenemos hecho esa parte. A ver, no quiso destapar el marcador. Eso equivale a esa longitud. Ahora veamos para Y. ¿Cómo sería el análisis? Pues es idéntico, es de la misma manera. Veamos qué es lo que quiero decir. Pues nosotros tenemos una longitud acá más larga que vendría siendo desde aquí hasta acá. Y esa línea, ¿qué nombre tiene o qué valor tiene? Pues es la longitud desde aquí hasta acá, se conoce como Y2. Voy a dibujarlas nuevamente aquí. Desde aquí hasta aquí es una longitud Y1. Y la longitud que hay desde aquí hasta aquí se conoce como Y2. Nos interesa encontrar este pedacito de acá a acá. ¿Por qué nos interesa ese pedacito que está en rojo? Porque es la longitud del otro segmento del triángulo, el segmento vertical. Si yo traslado los valores, pues tengo que aquí está Y2, que es coger esta línea y pasarla por acá aproximadamente. La hacemos casi a escala. Ahora, trasladamos el otro pedacito pequeño que les dije que se llamaba Y1. ¿Cuánto vale el otro pedazo? Pues les decía, cuando ustedes tienen un segmento total y le quitan un pedazo, es el segmento largo menos el segmento corto. Es decir, este segmento vale Y2 menos Y1. Ahí tenemos esos valores. Los voy a escribir acá porque son muy importantes. Va a ser esto, x2 menos x1. Y por este lado va a ser nuestro valor y2 menos y1. Para algunos se les hará muy obvio esto, pero inicialmente asimilar eso es complicado. Entonces, ya tenemos este segmento de aquí a aquí, o ese lado, y este lado de aquí a aquí. Conocemos en los términos de los subíndices de los puntos la longitud de cada lado. Ahora, ¿para qué me sirve toda esta cosa que armé? Pues lo primero que tenemos que recordar es que hay un teorema que es del señor Pitágoras. Él dice que la hipotenusa al cuadrado de cualquier triángulo es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. O dicho de otras formas, la suma de sus catetos cortos equivale, la suma de los catetos cortos al cuadrado equivale a la
lado más largo al cuadrado. La hipotenusa en un triángulo es lo que está en azul y los catetos son los lados que están en rojo. Por lo tanto, podemos, es más, dibujarlo acá o escribirlo en la fórmula en rojo comparándolo a como está allá. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Teniendo esa configuración, pues ahora simplemente reemplazamos con lo que tenemos en nuestro dibujo. La hipotenusa en azul, ¿quién es? Pues la distancia. Entonces será distancia al cuadrado. ¿A qué es igual? Cateto 1 al cuadrado. ¿Quién es el cateto 1? El cateto 1 es este lado, el lado que está en rojo. Entonces será x2 menos x1. Pero ese x2 menos x1 dice que está elevado al cuadrado, más el otro cateto. Pero ¿cuál es la longitud del otro cateto? Y2 menos y1. Pues y2 menos y1 también está elevado al cuadrado. Dice, distancia al cuadrado, que es el lado más largo, es igual al cateto 1, que es x2 menos x1, al cuadrado, más el otro cateto, que es y2 menos y1, al cuadrado. Después de esto, simplemente es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y ahí aparece algo muy interesante. Como pueden ver, aquí nomás el término de cuadrado con raíz cuadrada se cancelan. Lo puedo borrar. Y me va a quedar solamente d. Y aquí acabamos de obtener algo muy importante. La fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Con esto podemos hacer después cualquier ejercicio cuando tengamos dos puntos en cualquier área de la geometría analítica, pues simplemente tomamos los dos puntos, a uno lo llamamos punto 1 y sus valores x1, y1. Al otro punto, punto 2 con sus valores x2, y2. Y en esta fórmula solo reemplazamos esos valores. Aquí hay un error. Esto no es x al cuadrado, sino es x sub 2. X sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Teniendo esta representación, podemos encontrar la distancia que hay entre dos puntos en unidades de longitud. Esto es todo por ahora. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Acompáñenos, apóyennos este proyecto para seguir haciendo más videos. Cuídense mucho. Se les quiere. Chao.